Y... un segundo, por favor. Creo que ya está grabando. Sí, allí dice que ya está grabando. Ahí lo indica. Perfecto. Pues nada, entonces bienvenidas y los espacios son de ustedes. Bueno, gracias Freddy. Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir esta experiencia, ¿no? De lo que es el webinar, considerando que es primera vez que hago esto de esta manera. Bueno, mi compañera Verónica y yo, bueno, vamos a tratar en la medida de lo que sabemos, de transmitirle lo que es la parte de las preguntas poderosas y su importancia durante todo el proceso de coaching. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar con la presentación. Bueno, ¿qué son las preguntas poderosas? Realmente es la principal herramienta que tiene el coaching, porque en el coaching, donde el coach tiene la herramienta para averiguar, para preguntar, para indagar sobre el cliente y darle la oportunidad de que el cliente piense y reflexione y de esta manera pues pueda identificar cuáles son los problemas y sus posibles soluciones, ¿no? Son momentos donde ayudan a generar espacios de reflexión y donde van a salir las futuras acciones y reflexiones para que el cliente pueda lograr entender sus metas y fijárselas. Entonces, son preguntas meticulosamente elegidas por el coach que ayudarán a su coach a reflexionar sobre posibles soluciones, momentos de su vida, problemas, descubriendo por sí mismo el mayor número de alternativas para resolver su situación que está viviendo. ¿Ok? Siguiente. Bueno, como lo dije antes, ayudan a profundizar en el proceso del pensamiento de su coach y así poder conocerle mejor, detectando procesos mentales, creencias, asuntos a tratar en la futura sesión. Entonces, ¿qué es lo que tienen? Bueno, que estas preguntas son cortas, son simples, son precisas y siempre orientan al cliente a emprender una acción. ¿Ok? Están siempre orientadas hacia la solución del problema, no al problema como tal. Y se centran en el futuro y nunca en el pasado. Las preguntas deben ser formadas, deben estar formuladas de forma honesta, o sea, deben ser sinceras, no deben estar llenas de preguntas rebuscadas que puedan complicar la respuesta. Siguiente, Freddy. Okay. Bueno, esto del tema del coaching, bueno, podemos decir que se remonta mucho tiempo atrás. De hecho, en Grecia, cuando Sócrates hablaba de la mayéutica, que la mayéutica no es más que significa dar a luz, parir. Se refiere a que este método hacía preguntas y a través de eso se lograba buscar la verdad. Y esa verdad es la verdad del coaching, la que ve dentro de su realidad. No es la verdad del coach. Siempre va a ser la verdad de la persona que está dándole las respuestas a las preguntas. Entonces podemos decir, según lo que decía Sócrates, que solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Por eso reafirmo que no es que la verdad no va a ser vista desde del coach, porque realmente el coach tiene que ir sin juicio, él no emite opiniones, ni tampoco da consejos. Entonces va a ser la verdad del cliente. Entonces, para resumir, bueno, Sócrates en la antigua Grecia utilizaba las preguntas para que sus alumnos llegaran a la verdad por sí mismos. La mayéutica, usada también en psicología, es uno de los antecedentes del coach. Y recordemos que la mayéutica significa ver la luz, ¿ok? Parir. Siguiente. ¿Qué buscamos con las preguntas? Entonces, para que reafirmemos este concepto, buscamos provocar una reflexión, provocar una reacción, sugerir algo para que el cliente se conecte y sepa la respuesta, crear confianza entre el coach y el cliente, porque eso es muy importante para que se puedan dar las respuestas. Y
descubrir situaciones, cosas que el cliente puede ser que ya las sepa, pero no las ha definido y no las ha evidenciado. Siguiente. Bueno, ¿cómo deben hacerse? Con preguntas precisas, con un propósito claramente definido, que conduzcan a la acción y o a la reflexión, abiertas e indirectas. Siempre deben ser abiertas, no debemos incitar a una pregunta que sea de sí o no, porque eso limita la comunicación. Tienen que ser preguntas abiertas para que la persona caiga en la reflexión. Podemos hacer preguntas con cuánto, con cuándo, por qué. Siempre con el por qué hay que tener hay que ser bien limitado, porque a veces el por qué invita al cliente a pensar la razón por la que pasaron las cosas, pero más por justificación que como causa del problema. Entonces es mejor orientarlo con preguntas con cómo, qué vas a hacer con esto, cómo te sentiste, que le invite más a la reflexión a futuro, siempre orientados a futuro. Y preguntas orientadas hacia los objetivos del proceso del coaching, elegidos por el cliente. O sea, no van a ser las preguntas que yo considero que se deben hacer. Deben ser preguntas que según la problemática, según lo que la persona ha decidido plantearse como problema, esas son las que vamos a seguir elaborando. Ajá. Siguiente. Las preguntas pueden ser ejemplos de estas, como quiero vivir, por qué quiero conseguir mis objetivos, que también puede ser reemplazado con un para qué quiero conseguir mis objetivos. ¿Son realistas tus objetivos? ¿Qué me está limitando actualmente? ¿Qué quiero conseguir? Si pudieras eliminar algo de tu vida, ¿qué sería? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los recursos y capacidades que tengo? ¿En qué realmente soy bueno para mejorar? ¿Qué es lo que tiene que pasar? O sea, son preguntas que de alguna manera todas van a llevarlo a la reflexión. Siempre acuérdense que tenemos que buscar generar una acción a través de la reflexión que haga el cliente. Y eso es como lo básico que tienen las preguntas, generar una acción. Siguiente. Como comenté hace un ratito, las preguntas que comienzan con por qué suelen ser menos poderosas, tienden a enfocarse en el pasado y no ayudan a pasar a la acción. Ejemplo, en vez de preguntarse por qué tengo tan mala suerte, es más proactivo preguntar cómo puedo evitar esa situación en el futuro. Entonces, hay que ser bien cuidadosos con las preguntas del por qué. Y es importante que si queremos respuestas inteligentes, tenemos que hacer preguntas inteligentes. Porque si hacemos preguntas que no nos llevan a nada, entonces preguntas como ¿de quién es la culpa? Esas no nos van a llevar a la reflexión, sino más bien a justificar y seguir en el mismo problema. Entonces, ahorita los voy a dejar con Verónica, que nos va a hablar sobre los propósitos de las preguntas poderosas. Pero Hola, buenos días en Venezuela, buenas tardes por acá. Bueno, tenemos el propósito de las preguntas poderosas es ayudar al cliente a definir y precisar sus metas. Siguiente. Ok, tenemos que ayudarlo a definir y precisar sus metas, porque ¿qué ocurre? Muchas veces tenemos metas y no estructuramos, no se estructura, el cliente no ha estructurado la forma en la que las va a alcanzar. Si tiene un propósito y no sabe cómo llegar a él y no ha definido la manera organizacional en la cual va a llegar a se le tiende a hacer muchísimo más difícil y se presta frustración, por lo cual es importante dentro del planteamiento tener el tiempo para definir las metas y precisar. Siguiente. Es importante identificar los valores que están representados en sus metas. ¿A qué nos referimos con esto? Es importante que el cliente sepa cuáles son sus límites, ¿ok? Y a la vez nosotros como coaches también tenemos que saber cuáles son nuestros límites para poder delimitar los factores y los coayudantes que lo van a llevar a poder incurrir en sus metas.
¿Qué pasa si tenemos algunas metas y tenemos en el camino encontramos algunos factores, algunos valores que nos impiden determinar ciertas acciones para poder conducir hacia eso? Entonces eso es lo que vamos a encontrar en este camino, ¿ok? Poder identificar las metas y los valores que son para llegar a esta. Continuamente, siguiente. Ok, obtener la retroalimentación sobre el logro o avance hacia su meta. Es importante para el coach y también para la persona que está haciendo el coach, saber cuáles son los objetivos que ha logrado y cómo está obteniendo este enlace hacia el futuro o el logro hacia las futuras metas, ¿ok? Porque muchas veces no nos damos cuenta como personas qué es lo que en qué puntos estamos avanzando para poder obtener esas metas. Por eso es que es importante que dentro del plan tengamos siempre delimitado cuáles son los pasos a seguir y dentro de estos pasos pues saldrán algunos otros pasos que debemos ir incurriendo de acuerdo a cómo van cambiando los factores. Eso sí, siempre manteniendo en cuenta cuáles son los valores. Siguiente. Es importante identificar los recursos que se necesitan para lograr y evadir los obstáculos que le impiden alcanzar sus metas. Es decir, como decía mi compañera, sí, establecemos una serie de preguntas en las cuales es importante apartar las preguntas que nos llevan a hacer respuestas negativas, ¿ok? Y preguntas en las que nos podemos enfrascar. ¿Por qué? Porque estas nos van a permitir identificar cuáles son los recursos que necesitamos para poder evadir situaciones que no queremos repetir y poder llevar a cabo las metas que nos van a que quiere alcanzar el cliente, ¿okay? Entonces es muy importante ayudarlo a identificar los recursos que va a utilizar en el camino para poder lograr las metas, evadiendo estas situaciones que en un pasado nos han apartado, lo han apartado de lograr estas metas. Siguiente. Identificar cuánto control e influencia tiene el logro y mantenimiento de la meta. Es decir, qué tan importante es esta meta para la persona que está siendo coachada. Él o ella tiene que identificar qué tan importante es para él lograr esto dentro de su vida, ¿ok? Y cómo llegó al establecimiento de esta meta. Entonces es importante saber cómo nos planteamos las futuras decisiones y poder replantear esto dentro de la figura del coachado. Siguiente. Ok, es importante evaluar el impacto ecológico que tendrá el logro de su meta, es decir, el impacto en la vida y en su entorno. Aquí entra todo lo que es el sistema de valores, aquí entra todo el camino para el logro de los objetivos. ¿Qué pasa? Muchas veces no evaluamos, siempre queremos decir, ok, nuestra meta es, o la persona que va a estar siendo coachada dice, ok, yo deseo lograr esto a futuro, ¿okay? ¿Cómo va a lograr esto a futuro? Y hay que identificar cómo va a impactar esto en nuestra vida y en nuestro entorno. Es decir, cada decisión que nosotros tomamos día a día va cambiando nuestro futuro. Y esta persona debe saber identificar qué es lo que desea y qué no desea cambiar en este entorno en el que está y a quién desea o quién no desea incluir dentro de estas metas. Entonces es muy importante poder incurrir en esta estructura que la persona que está siendo coachada debe reformular para poder ver qué impacto va a tener en el entorno. Siguiente. Bueno, cada uno de nosotros, por la calidad de los pensamientos, puede empezar a convertirse en un agente de transformación de nuestro mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Cada vez que nosotros nos proponemos algo, desde la manera en la que estamos formulando todas nuestros pensamientos hacia el logro de eso, desde a partir de ese momento estamos estructurando y estamos delimitando el futuro de esta meta. Es decir, si empezamos a incurrir dentro de una futura meta y el sentido que tenemos, la definición y los medios que estamos utilizando son medios negativos, pues evidentemente no vamos a llegar al logro de esta meta. Es importante que el coachado sepa que
desde el momento en el que está definiendo esto, es importante la forma positiva en el que incurren estos pensamientos, la forma en la que delimita, la forma en la que se estructura y la forma en la que se propone y se dispone a cumplir sus metas. O sea, es importante la unión del sentido, la definición y los medios para estructurar y lograr dichas metas. Siguiente. Como dije anteriormente, es importante la calidad de los cuestionamientos, porque si desde un principio nos estamos incurriendo en pensamientos negativos, estos pensamientos van a impactar de manera negativa la formulación de los objetivos. Entonces es importante que podamos estructurar de manera positiva, como bien lo dije. Y siguiente, que es la última. A través de las preguntas poderosas, el coach adquiere la competencia para hacer el coaching de un proceso de valor y significado para el coachee, donde se puedan encontrar opciones y respuestas. Muy bien dicho, ya esta era la última. Bueno, sí, o sea, yo pienso que es muy importante el sentido, la definición y los medios que tengamos para poder obtener y llegar a las metas, y las preguntas que va a ir formulando el coachee son básicas para poder determinar la manera en la que se va a llegar a la persona que está siendo coachada va a poder llegar a sus metas. Gracias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre las preguntas? Muy buenos días. Mi nombre es Olga, ya me conocen. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, Olguita. Bien, gracias. Ok, yo lo que voy es a preguntas en sí, no. Primero felicitarlas, me encanta. Me gustó. Pero voy a hablar un poquito sobre las preguntas poderosas, y es lo mismo que ustedes han dicho. Ampliar un poquito más, según lo que mi experiencia. La pregunta poderosa, para mí yo lo tomo como un arte del coach. Es un arte así como el pintor cuando realiza en el lienzo un paisaje, una inspiración de lo mismo un escultor. Requiere de varios elementos, es lo que digo para mí. Requiere de elementos y hago el símil con eso. Requiere de inspiración. Cuando nosotros estamos con el coachí, nosotros lo escuchamos y esa inspiración es la conexión, como ustedes lo han dicho, una conexión, una sintonía, una honestidad, de estar abierto y de estar allí. Y en resumen, pues les digo que nace de eso, nace del coachí. Las preguntas poderosas nacen del coachí. Cuando el coachí se está descubriendo, cuando el coachí está brillando, cuando el coachí dice, lo estoy logrando, lo puedo hacer. De allí, el coach con esa conexión, o sea, nace esa pregunta. Y como dijeron ustedes, sí, son preguntas sencillas, honestas, preguntas que en la misma, no están preformadas, sino en la misma sesión aparecen por lo que nosotros estamos observando o lo que el coachí se descubre. Eso es lo que puedo yo agregar. Gracias. Gracias a ti, Olga. Bueno, buenos días. Buenos días, Lupe, Verónica. Muy interesante su exposición. Es enfocada hacia el coaching. Tiene muy buen enfoque.
yo voy a hacer una pregunta que me llama la atención clarificar. Cuando yo oigo que la mayéutica también la utiliza la psicología para hacer preguntas, yo pregunto para reflexionar. El coaching se parece a la psicología en eso, pero hay algo que lo distingue de la psicología, hay algo que lo diferencia de la psicología. Bueno, a mi forma de ver, por supuesto que el coaching es diferente a la psicología. Nosotros no vamos a estar para darle respuesta definitiva ni ayudar a la persona con algo que esté trayendo desde el pasado o alguna afección. Es ayudarle a encaminar sus objetivos y estructurar a través de las respuestas que la persona tiene adentro. Es decir, nosotros no vamos a estar dándole respuestas. Entonces, en cierta manera, o sea, es bastante diferente. En ningún momento... Mi compañera Lupe, si tiene algo que agregar. Sí, bueno, en realidad el proceso del coaching no tiene nada que ver con ayudar a tratar ninguna patología ni ningún problema que traiga ya la persona de antes, pues. Sencillamente, como dice Vero, es ayudarlo a descubrirse, a encaminarse, pero a través de él mismo. Pero, ¿en qué es lo que se aparece? Sí, que se generan preguntas, pero de repente el enfoque es diferente. Una cosa es lo que quiere tratar la psicología en la mente de la persona y otra es lo que se quiere trabajar a través del coaching como tal. Bueno, gracias. Ok, bueno, yo tendría que decir que gracias Guadalupe, gracias Vero por estas reflexiones por el enfoque que le dieron al tema del coaching. Y bueno, yo doy por finalizado este encuentro y espero que quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo pues tomen de acá elementos importantes para el conocimiento del coaching, que aunque no estemos hablando de las maestrías de la IAC en este espacio, este encuentro estuvo cargado constantemente de las 9 maestrías de la IAC. Bueno, gracias a todos.